Una vez que se produce la percepción del miedo, una vez que se siente el miedo, se van produciendo también una serie de reacciones fisiológicas que tienen la finalidad de facilitarle al individuo que siente el miedo la posibilidad de defenderse o atacar, o la posibilidad de huir y fugarse de aquello que teme. Son, por tanto, reacciones fisiológicas que se producen de manera instintiva para garantizar la supervivencia. Estas reacciones fisiológicas consisten en el aumento del latido cardíaco y de la frecuencia respiratoria para garantizar el llevar el oxígeno y los nutrientes que necesitan todos los órganos implicados en ese ataque, defensa o huida. El aumento de la tensión muscular por si hay que salir corriendo, el aumento en la capacidad sensorial para aumentar también la capacidad de detectar señales de alarma, el aumento en la necesidad de ir al baño o la sensación de la necesidad de ir al baño que es una necesidad instintiva también que se produce para aligerar el cuerpo y permitirle que huya. El pánico sería una reacción excesiva a esta percepción de miedo. Entonces tendríamos que hablar de una opresión en el pecho, una sensación de ahogo, de que el corazón se dispara, un sudor frío, mareos, vértigos, hormigueos en las extremidades, debilidad en las extremidades, además de la parestesia, sensación de desrealización, la sensación de que la situación que se está viviendo no es real, de que uno está fuera de sí mismo, la percepción, la sensación, la necesidad de huir inmediatamente por el miedo a morir por ese ataque de pánico que se está sufriendo, o el miedo a morir o a perder el control completamente y enloquecer. Todas estas sensaciones se llega a ellas de una manera veloz, rápidamente, y después se quedan desde unos minutos hasta como mucho una hora y progresivamente se van atenuando hasta desaparecer. La espiral del pánico se produce a partir de la hiperventilación o debido a la hiperventilación, porque la hiperventilación, que como he señalado es necesaria para aportar o garantizar al cuerpo todo lo que necesita para salir corriendo o defenderse, genera también un desequilibrio en cuanto al nivel de oxígeno, de anhídrido de carbónico, un desequilibrio ácido-base a un nivel hemático en la sangre. El cuerpo, por tanto, reacciona a este desequilibrio y pone en marcha otra serie de reacciones fisiológicas que tienen la finalidad de reequilibrar ese desequilibrio, de recuperarse. El problema es que el que siente el ataque de pánico, el que está viviendo el ataque de pánico, interpreta todas esas reacciones fisiológicas como el broncoespasmo, la vasodilatación, la sensación de ahogo, todas esas reacciones de las que he hablado anteriormente, las interpreta como una señal inminente de muerte, de que algo gravísimo le está pasando al cuerpo y por tanto trata de reprimirlas. Y se cae en la paradoja de que cuanto más se intentan reprimir, más trata el cuerpo de proporcionarlas para reequilibrarse. Así se entra en la espiral del pánico que alcanzándose el pico mayor del pánico con una sensación total de shock, de bloqueo, de confusión y de pérdida total de control. Al principio, el pánico se produce por una reacción excesiva a una percepción del miedo, pero suele ocurrir que a partir de esa primera experiencia en la que se conoce lo que es la espiral del pánico, se activa un mecanismo muy peligroso por el cual el que ha sufrido pánico está constantemente alerta a cualquier síntoma que le pueda anunciar una nueva experiencia de pánico. Es decir, se activa un miedo al miedo, un miedo a las sensaciones del miedo que son las que activan la espiral del pánico. Todo este combate que se produce a un nivel fisiológico por tratar de reprimir la activación fisiológica, que fracasa todo el tiempo, todo este combate también se produce a un nivel mental, porque la percepción del miedo se produce en nuestra parte del cerebro, que es lo que se llama el cerebro arcaico, nuestro cerebro más primitivo, el más instintivo,
lo que se llama el paleoencéfalo, que es concretamente el sistema límbico, amígdala, hipocampo. Ahí se produce la percepción del miedo de una manera velocísima, instantánea, inmediata, porque precisamente es instintiva y para la supervivencia es necesario sentirlo de esa manera. Y una vez que se siente, llega la información después al cerebro racional, a la corteza racional, que entonces decide que es necesario reprimir todo lo que está percibiendo y sintiendo el cerebro primitivo, y fracasa estrepitosamente en el intento porque siempre llega después. El cerebro racional es más lento que el instintivo. Esta sensación de que se llega después, de que no se consigue el control, precisamente genera más miedo, más descontrol, más reacciones fisiológicas y facilita el entrar en la espiral del pánico. La terapia breve estratégica ayuda y entrena al paciente para que deje o evite el tratar de controlar el miedo, las reacciones fisiológicas al miedo, puesto que esto es lo que desencadena precisamente la espiral del pánico. Por tanto, la terapia breve estratégica nunca va a utilizar técnicas que supongan más de lo mismo. El propio error en sí que desencadena el pánico, esos intentos de reprimir, y por tanto no va a utilizar técnicas de respiración, técnicas de relajación, etcétera, que las considera incluso parte del problema. La terapia breve estratégica lo que trata de hacer es actuar sobre el cerebro primitivo, rápidamente sobre el cerebro primitivo, produciendo el efecto de saturación transmarginal de Eysenck, por el cual se trata rápidamente de aumentar, se aprende a tratar de aumentar rápidamente, voluntariamente, el miedo, la percepción del miedo y las sensaciones del miedo, precisamente para sofocarlas inmediatamente. Va a por ellas para eliminarla, es lo que se llama la estratagema, apagar el fuego añadiendo leña, precisamente para eliminarle el oxígeno y asfixiarlo y ahogarlo y hacerlo desaparecer. Es buscar el miedo para eliminarlo, aumentar, aprender a aumentar para reducir. Esto requiere su entrenamiento, evidentemente, y es en ello, fundamentalmente, además de otros elementos, es lo que consiste la terapia, enseñar a enfrentarse al miedo, tratar de aumentarlo inmediatamente para conseguir reducirlo mediante la técnica estrella para conseguir esto, que es la de la peor fantasía, que es además muy famosa por el éxito y porque le ha supuesto el premio de mejor técnica a la terapia estratégica para los ataques de pánico. Ya lo escribieron en escritura cuneiforme en las arcaicas tablillas de arcilla los sumerios en el 3000 a.C. El miedo evitado se convierte en pánico, el miedo mirado a la cara se convierte en valor. Esta regla para el miedo, a pesar del tiempo, permanece absolutamente vigente y absolutamente igual. Solo se vence el miedo si se le mira a la cara.